Buenos días. Los que tienen que presentar síndrome frontal pueden comenzar. Hola. Sí, doctor, buen día. Estoy tratando de compartir la pantalla. Perfecto. ¿Ya se ve la pantalla, doctor? Dígame. Así se ve. Bueno. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy le vamos a explicarle lo que es los síndromes frontales a cargo de mi persona, Belén Andrade, mis compañeros Melanie Claros y Fran Cordero Pareja. Primero vamos a hablar de lo que son los síndromes causados por lesiones de lóbulos frontales. Para eso tenemos que saber un poco de dónde está ubicado. Como sabemos, se van a localizar por delante de lo que va a ser la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. Como sabemos también, este lóbulo frontal son de mayor tamaño en el ser humano, ocupando lo que es el 30% del cerebro, ya que en cualquier otra persona va a ocupar lo que va a ser el 9%. En esta área las más importantes van a ser las áreas 4, 6, la 8 y la 44. Los que son las áreas 4 es la corteza motora primaria. Esta es la que va a conectar directamente con neuronas somatosensitivas de la parte anterior de la circunvolución central. Las áreas 6 va a ser la corteza motora complementaria, que es la que va a unir casi todas las conexiones. El área 8 se va a encargar del giro de los ojos y la cabeza en sentido contralateral. Y el área 44, que llegaría a ser el área de Broca, el lenguaje motor, funciones de los labios, la lengua y la faringe. Luego vamos a hablar de lo que son las lesiones del lado izquierdo. Estas van a originar lo que va a ser un síndrome peculiar, que va a ser el lenguaje y lo que es la articulación, y las lesiones bilaterales que van a ocasionar lo que son parálisis de la articulación de sonidos, la fonación y la deglución. Hay estas áreas que van a ser de la 9 a la 12 y de la 45 a la 47, que van a ser también llamadas las áreas premotoras, que son las partes más anteriores de los lóbulos frontales y son inexcitables. Van a participar en el inicio de las acciones planeadas y el control ejecutivo de todas las operaciones mentales, inclusive lo que va a ser la expresión emocional. Luego también vamos a tener a la corteza frontal agranulosa, que va a ser el área 4 y 6, que van a estar las células piramidales de la capa 5, donde van a ser las circunvoluciones precentrales y postcentral, donde van a brindar la mayor parte del sistema cerebral eferente motor y va a formar lo que va a ser el fascículo piramidal o córtico-espinal. Luego también vamos a ver lo que es el fascículo frontopontocerebeloso, las áreas 8 y 6 que van a estar conectadas con los núcleos motores de lo que es el tercer par, luego al fascículo longitudinal medial, que va a ser el encargado de conectar a los lóbulos frontales y occipital, el fascículo unciforme, que va a conectar la porción orbitaria del lóbulo frontal con el lóbulo temporal, y el lóbulo frontal, que va a ser el único entre todas las regiones córticos cerebrales, porque tienen efectos evidentes sobre las funciones que son la respiratoria, circulatoria
y vegetativa. Dentro de lo que son los efectos clínicos de las lesiones del lóbulo frontal, vamos a tener efectos clínicos que pueden agruparse en los siguientes grupos. Las anomalías motoras relacionadas con la corteza motora prerolándica, otro grupo que serían los trastornos del habla y del lenguaje vinculados con el lóbulo frontal dominante, otro la incontinencia vesical y rectal, la disminución de la capacidad para llevar una actividad psíquica sostenida y orientada a objetivos, y la capacidad de cambiar de un pensamiento o acción. Otro grupo sería la asinesia y falta de iniciativa y espontaneidad, y otros cambios de la personalidad, en especial que van a llegar a ser lo que es el humor y el autocontrol, y una normalidad característica de la marcha. Ahora va a continuar mi compañera Melanie Claros. Buen día, doctor. Me tocó hablar de las anormalidades motoras. Las lesiones en la porción posterior del lóbulo frontal van a originar la parálisis espásticas de la mitad de la cara en el brazo y piernas contralaterales, mientras que las lesiones en zonas más anteriores e internas de la corteza, como en las áreas 6, la motora suplementaria, la 8, y la corteza premotora, van a originar un grado menor de parálisis y mayor de espasticidad, así como la liberación de reflejos de succión, escudriño y presión. Las áreas motoras suplementarias, vamos a ver que si hay una ablación del área suplementaria, derecha e izquierda, va a causar un mutismo, un descuido motor contralateral, una deficiencia de la coordinación de ambos brazos, y en las convulsiones van a producir una postura curiosa, como la posición de barda o estremecimiento de brazos contrarios. La parálisis temporal del giro del ojo, contralateral, y el giro de la cabeza, que surge después de una lesión destructiva del área 8 en la cara dorsolateral. La destrucción de la circunvolución de Broca en áreas 44 y 45 y la corteza insular y motora vecina van a causar una disminución o pérdida del habla motora, así como la grafia, apraxia de la cara, los labios y la lengua. Si las lesiones de las zonas motoras del lóbulo frontal son bilaterales, va a surgir una cuadriparesia, en que además de ser más intensa la debilidad, es más extensa y afecta a músculos que reciben fibras de los nervios raquídeos y pares craneales, que van a causar una parálisis pseudovulvar. También va a producir una ataxia con una marcha magnética, en el cual ambos pies parecen estar fijos en el suelo conforme el cuerpo se desplaza hacia adelante. El deterioro prosigue cuando el paciente no puede llegar a caminar ni ponerse de pie. Es un estado llamado ataxia o abaxia. También puede haber una lesión del lado derecho o izquierdo que van a afectar la parte posterior de la circunvolución frontal superior y la porción anterior del cíngulo y la sustancia blanca intermedia, lo que va a ocasionar una pérdida de control de la micción y la defecación durante las horas de vigilia. En el caso de lesiones prefrontales en un lado o en el otro lado, surge una serie de anormalidades motoras, como depresión, escrutinio y tendencia a imitar los gestos del explorador y manipular compulsivamente objetos que estén por delante del enfermo, con una disminución y lentitud de la actividad motora y mental, que es la bulia. Va a haber una perseveración o falta de persistencia motora
y rigidez paratónica con la manipulación pasiva de las extremidades. En las esferas del habla y el lenguaje va a surgir anormalidades distintas de la afaxia de Bronca, junto con trastornos lobulares frontales como el habla lacónica, la falta de espontaneidad en las palabras, aún va a tener un habla telagrámica, que es agramatismo, la pérdida de fluidez, perseverancia en el habla y una tendencia a musitar en vez de hablar en voz alta, y va a haber una disartria en las palabras. Ya. En los cambios cognitivos e intelectuales se hace referencia a partes más anteriores, que son las prefrontales, más que las partes motoras y lingüísticas. A este centro se le denomina el órgano de la civilización. Hubo un caso muy famoso de Fines que publicó Harlow en 1868, que su paciente Fines era un sobrestante de una cuadrilla de trabajadores del ferrocarril capacitado que se volvió irreverente, disoluto, irresponsable y vacilante, tras sufrir una lesión causada por una explosión en que una barra de hierro le entró por la mejilla izquierda y le salió por detrás de la frente del lado derecho. Estas lesiones van a causar una falta de iniciativa, una vacilación, unos cambios de humor que son la euforia, la falta de atención sin déficit intelectual y de memoria, con una indiferencia social, que es apatía, docilidad, olvido y dificultad para la solución de problemas. Luria en 1973 planteó que la participación de lóbulos frontales en la actividad intelectual postuló que la solución de problemas tiene 4 etapas. Uno es la especificación de problemas y las condiciones en las que surge. 2 es la formulación de un plan de acción o estrategia. 3 es la ejecución. Y 4 es la verificación o comparación de resultados contra el plan original para ver si fue adecuado. Luria observó que cuando los lóbulos frontales son lesionados a causa de cualquier enfermedad, no solo ocurren enlentecimiento psicomotor general, sino distracción con facilidad, con un análisis erróneo que no puede solucionar problemas. Ahora va a exponer mi otro compañero, Frank. Si me dejo compartir esto. ¿Están pudiendo lograr ver? Sí, sí Ya. se ve. Otras alteraciones de la conducta y personalidad que sufren las personas con síndrome frontal. Hay falta de iniciativa, espontaneidad, que es la más frecuente que aparecen en estos pacientes, y es mucho más fácil de observar que cuantificar. Hay una severa pereza del pensamiento, lenguaje y acción. Algunos momentos la persona puede volverse irracional si se le está molestando o si se lo irrita. Tienden a perseverar tareas, no las logran acabar, las alargan, no tienen pensamiento rápido, tienen abulia, bradicinesia, que es movimiento lento, y una bradifrenia, que es un pensamiento lento. Tienen una agresividad y a veces no logran dormir por largas horas o directamente tienen un insomnio extremo. Tienen cambios de personalidad y conducta. Tienen agedonia, que no sienten placer por nada, no hay gusto, no se sienten atraídos, no les interesa nada, no logran controlar, tienen una apatía, no tienen un gusto por nada, una desinhibición total por el comportamiento social, algunas veces son eufóricos, y es por eso que algunas veces estos pacientes, para tratar de
realizar un diagnóstico fijo, se hacen ciertas pruebas psicológicas de las funciones, como en el test de Winconcey, donde al paciente les damos unas cartas y al paciente le decimos que las ordene de acuerdo a su color o tal vez a su número, al número o por las formas. También utilizamos la prueba de Stroop, que esta prueba es un tanto trampa porque se pide al paciente que busque el color con lo que la palabra está escrita. Es por eso que si el paciente presenta una alteración, va a leer la palabra del color, no lo que está escrito. Y por eso es un test que es un poco trampa para este síndrome. También hay un test de que es elaboración de rutas, donde a la persona, el test consta de 2 partes, en la que la persona traza línea, donde se conectan números que están aleatorios por toda la hoja, y tienen que establecer un orden. Luego y también en la segunda parte, en vez de números, se pone letras o cambia, tratando de hacer un razonamiento del paciente. El test de Luria, que es un test con la mano, que se hace en 3 fases y se pide a la persona que imite y lo reproduzca por sí mismo la serie de gestos que hacemos con la mano, cerrar el puño, abrirlo, o que la abrimos de lado, o una plena extensión de nuestra palma. Y eso sería todo, doctor. Bien. ¿Alguna duda de todo lo que han expuesto? ¿No? Entonces voy a llamar la lista un momento, por favor. Álvarez, Quinteros. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Andrade, Arnés, Presente, doctor. Angulo Carrillo, Presente, doctor. Arias Funes, Presente, doctor. Arrazola Céspedes, Presente, doctor. Avilés Cortés, Presente, doctor. Bustamante Carrillo. Bustamante Carrillo. Bustamante Morales, Presente, doctor. Cabero Schulze,
Chávez Mamani. Presente, doctor. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Presente, doctor. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Presente, doctor. Cuadros Zúñiga. Presente, doctor. Espinosa Medina. Presente, doctor. Fernández Amanón. García Verdugués. Presente, doctor. González Ocampo. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Laguna Miguel. Presente, doctor. Lara Escobar. Presente, doctor. León Blanco. Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor. López Álvarez. Lozano Poma. Machicado Garcés. Presente, doctor. Mamani Awasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Miranda Clavel. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete Andaur. Obeda Espinosa. Prado Mendoza. Presente, doctor. Quirosa Chocalla. Presente, doctor. Quispe Vargas.
Rocha Velasco. Presente, doctor. Santa Cruz Crespo. Presente, doctor. Silva Más. Presente, doctor. Soria Antesana. Presente, doctor. Tarqui López. Presente, doctor. Taya Pérez. Presente, doctor. Ardaya Vidaurre. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Velarde Mesa. Presente. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas López. Presente, doctor. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. Bien. ¿Les quedó alguna duda del síndrome frontal? Para poder entender más fácilmente los problemas del sistema nervioso central y en particular los problemas cerebrales, se dividen los síndromes en síndromes corticales y subcorticales. Dentro de los síndromes corticales tenemos el síndrome frontal, el síndrome parietal, el síndrome temporal y el occipital. Y dentro de los subcorticales tenemos al cerebelo, a los síndromes del tronco, a los síndromes de las estructuras talámicas. También ahí entrarían las estructuras de la glándula hipófisis. Entonces, eso es una división grande para poder entender. En este caso, nuestro tema de hoy era el síndrome frontal. Como ya lo mencionaron sus compañeras, voy a volver a repasar algunos puntos importantes. Es la especie que tiene el 30%
su lóbulo frontal ocupa. Y las actividades motoras, también ya lo mencionaron, esto es solamente un repaso, es las áreas motoras 4, 6, 8, 14. La área motora primaria es la 4, la complementaria es la 6. El área 8 está involucrada en el giro de los ojos y cabeza en sentido contralateral. ¿Para qué nos sirve saber eso? Si un paciente no puede realizar esta acción de girar la cabeza en sentido contralateral, quiere decir que su área 8 es la que está dañada. ¿Por qué se ha estudiado tanto? Porque antes, recuerden, no había tomografía, no había resonancia, entonces todo el diagnóstico tenía que ser a partir de la historia clínica y el examen físico. Y cuanto más preciso sea, era mejor para poder determinar cuál era la probable causa. Alguna vez se enviaba a la cirugía, pero para eso tenía que estar bastante seguro de que hay un problema quirúrgico. Y muchas veces obviamente se equivocaban. También ya lo mostraron sus compañeras, cómo se dividen los lóbulos, solamente un recuerdo. Este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal con sus distintas áreas, occipital y temporal. Esto es de acuerdo a las áreas de Brodmann. Entonces, como lo han mencionado también, los centros del lenguaje motor y de las funciones relacionadas con labios, lengua, laringe y faringe es el área 44. Acá. Si tenemos una lesión del lado izquierdo, suponiendo que el lado derecho es el dominante, entonces vamos a tener una dificultad en la articulación de las palabras y una dificultad en el lenguaje. Si las lesiones son bilaterales, aparte de la lesión de la dificultad para la articulación, para la fonación, también va a existir una dificultad para la deglución. El área 9 a la 12 y de la 45 a la 47 están muy relacionados con las operaciones mentales. Por eso cuando realizamos el mini mental test, ahí estamos evaluando estas áreas. Cuando le pedimos que reste de 7 en 7 o de 3 en 3. Y también cuando le solicitamos en ese mini mental test el copiar una figura, también estamos evaluando estas áreas porque le estamos pidiendo que realice una acción planeada. También está relacionado en general el lóbulo frontal con las expresiones emocionales. Cuando vaya a exponer la persona del síndrome piramidal, este es el gráfico que nos tiene que explicar, que nace en la corteza motora frontal y después va a convertirse en la vía piramidal o córtico espinal. También existen otros tractos, no solamente el tracto córtico espinal, también existe el tracto frontopontocerebelar. ¿Qué quiere decir esto? Que nace en la corteza motora frontal, viaja al puente y finalmente termina en el cerebelo. O el tracto que nace en la corteza motora frontal y se extiende hasta la región occipital. Como les he dicho, se repite bastante los conceptos en neurología. Vamos a seguir hablando cuáles son las alteraciones principales en el síndrome frontal. Y tenemos las alteraciones del habla y del lenguaje, cuando la lesión es en el lóbulo frontal dominante. También va a haber incontinencia urinaria y fecal y alteraciones de la marcha. Dentro de las alteraciones cognitivas, tenemos la actividad dirigida a objetivos o cambiar de una línea de pensamiento. También puede ser lo contrario, falta de persistencia y perseverancia. La abulia, la apatía y la equinesia son características de los lóbulos frontales, por eso es el famoso
caso de Phineas Cage, que después de tener una lesión frontal porque una barra le atravesó el cerebro, la mayoría de la gente pensó que iba a fallecer y no fue así, pero sí cambió su forma de ser una persona muy trabajadora, obediente, que se llevaba bien con sus compañeros, terminó siendo todo lo contrario. Y eso es lo que se vio, los cambios de personalidad, humor y autocontrol. Cuando realizamos algo, de acuerdo a los estudios neuropsicológicos, comenzamos con una planeación, seguimos con una iniciación, monitorizamos y ejecutamos la acción. Esos son los pasos en general. Pero si existe una lesión en el lóbulo frontal, ya sea traumática, ya sea por un tumor, ya sea por una isquemia, estos pasos se van a perder. ¿Cuáles son las actividades que iniciamos en el lóbulo frontal? Son las actividades motoras, el hablar, los movimientos voluntarios, el razonamiento. Claro que no es solamente exclusivo del lóbulo frontal, interviene también el occipital, el temporal, el parietal, dependiendo cuál va a ser el razonamiento. ¿Y cuáles son los reflejos que se van a presentar cuando hay una lesión del lóbulo frontal? Tenemos el reflejo de succión, el de prensión y el de manoseo. Estos los pueden ver en los recién nacidos porque todavía su lóbulo frontal no se ha desarrollado totalmente. Dentro de la parte emocional del lóbulo frontal está la falta de placer, la falta de empatía, la pérdida del autocontrol. Muchos pacientes que son sumamente violentos, probablemente tengan una alteración en su lóbulo frontal por algún motivo, cuando tienen una conducta social desinhibida o están en euforia. Para realizar un movimiento lo iniciamos en la corteza frontal y pasamos por una serie de áreas para poder realizar este movimiento. Si hay por decir lo que más se ve es una isquemia de la porción posterior del lóbulo frontal, el paciente va a tener espasticidad en toda la mitad contralateral del lado lesionado y obviamente se van a presentar los reflejos de succión, prensión y escudriño. Esto de escudriño se refiere a que todo lo quiere llevar a la boca y con la boca determinar qué objeto es. Si hay unas lesiones de la porción anterior y medial del lóbulo frontal, existe menos parálisis y más espasticidad y obviamente la liberación de los reflejos que ya mencionamos. El de succión, le pones cualquier objeto y trata de chuparlo. El de prensión, agarra un objeto y no lo suelta, que es en el caso de Phineas Cage también se veía. La barra que le atravesó la cabeza, él la tenía todo el rato agarrada, tenía ese reflejo de prensión. Si hay una lesión bilateral del lóbulo frontal, se va a presentar una cuadriparesia, una parálisis pseudobulbar y una ataxia para la locomoción. El área 6, de acuerdo al mapa de Brodmann, nos va a producir el mutismo, el descuido motor contralateral, son gente bastante torpe y va a ser difícil para ellos realizar actividades con ambas manos. El área motora suplementaria, también va a tener el paciente dificultad para realizar actividades motoras coordinadas, difícil imitar movimientos, por ejemplo, seguir un baile, y va a tener convulsiones. Se coloca como en valla y comienza a temblar su lado opuesto a la lesión. Si la lesión es el área 8, va a haber una parálisis
temporal del ojo contralateral, es decir, no va a poder ver hacia el lado temporal. Siempre va a estar girando la cabeza al lado afectado y bueno, va a haber convulsiones, tanto a nivel de cabeza y ojos del lado opuesto de la lesión. Si hay una destrucción de la circunvolución de Broca, el área 44 y 45 y la corteza insular y motora vecina del hemisferio dominante, el paciente no va a hablar, no va a poder dibujar y no va a poder cepillarse, no va a poder peinarse, no va a poder incluso masticar los alimentos. Como les mencioné, uno de los problemas de la neurología es la cantidad de términos que se utiliza. Por ejemplo, la ataxia, la apraxia. La apraxia significa la inhabilidad a llevar a cabo una tarea motora aprendida, por decir, tajar un lápiz o utilizar un celular en estos tiempos. Entonces son pacientes que no van a poder realizar cosas que comúnmente realizaban. La marcha magnética, lo explicó su compañera, es esa marcha en la cual el paciente parece que estuviera con un magneto en los pies y no puede levantar del piso los pies, aunque no tiene debilidad ni alteraciones sensitivas. A ver, vamos a ver acá, creo que el videito. Esa es una marcha magnética. Por eso es que al lóbulo frontal se lo ha conocido como el órgano de la civilización. Ya mencionamos varias veces el caso de Phineas Gage, así que no vamos a hablar al respecto. He hablado de esto. ¿Alguna duda? Porque ya se nos fue el tiempo. Si no es así, nos vemos el día miércoles con el siguiente tema que va a ser síndrome parietal. Ok, se acabó la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.